Hola amigo soldador, bienvenido a la familia Wizards. Ahora que ya eres todo un warrior, ven y conoce las características de la máquina Infinity 250 Pulse. El equipo Infinity 250 Pulse es un equipo multiproceso que te va a ayudar en todas las aplicaciones de los metales que se muestran en la industria: aceros inoxidables, aluminio, hierro y también en varios procesos que maneja: electrodo revestido, lift TIG, MIG, flux core, y en el proceso MIG algo muy especial que se llama el MIG pulsado, algo muy importante para las transferencias en láminas delgadas o espesores delgados de las diferentes fabricaciones metalmecánicas o de la industria. Es un equipo que tiene 70 voltios al vacío, muy buen voltaje para desempeñar los diferentes tipos de electrodos, tanto en revestidos como en rollos de alambre. También tiene un ciclo de trabajo del 50%, muy conveniente para las aplicaciones que quieras hacer en tu máquina. Al abrir el empaque de tu máquina vas a encontrar la máquina con diferentes accesorios: adaptador de clavija, Atoma 220 tipo industrial, pinza portaelectrodos, pinza masa y antorcha MIG con entrada europea de fácil acceso al equipo. El equipo Infinity 250 Pulse tenemos un panel muy completo donde nos nombra los procesos de soldadura, los tiempos de gatillo, los diámetros de los electrodos comercialmente más manejados, el menú de pulsado y también un menú de programación dirigido a los materiales metálicos a soldar. Cuenta con dos pantallas LED, una que me encuentra el voltaje o ajusto del voltaje y la otra el amperaje. Tenemos dos perillas, que esta me maneja el voltaje, esta igualmente el amperaje, y al presionarlas tenemos la purga de gas, o cuando vamos a ajustar el gas en los procesos semiautomáticos, presionando este botón yo puedo tener el flujo correcto a utilizar. Y en esta parte donde me dice Feed On podemos notar o escuchar ese zumbido que viene del alimentador de los rodillos, que me permite una progresión automática o un avance automático del alambre al momento de insertarlo por la antorcha hasta que nos llegue a la punta. Tenemos así que las opciones en HyperArc, procesos de soldadura y materiales que nos ofrece el Infinity 250 pueden ser muy específicas para aplicaciones de alta calidad. En la primera columna nos especifica los procesos de soldadura que puedo emplear con mi máquina: proceso semiautomático GMAW o FCAW con protecciones gaseosas y asimismo sin protecciones. Cuenta con el menú del pulsado, que me sirve para controlar el aporte de calor en los materiales y aplicar mejores depósitos de gran calidad. Tengo el proceso de GTAW o TIG y también tengo el proceso de electrodo manual revestido. Junto a esa columna, cuando estoy en el modo de procesos semiautomáticos o de alambre, me maneja los tiempos de presión en la antorcha del equipo. Tenemos que tiene 2T, dos tiempos, del cual presiono, mantengo y voy soldando. Cuando suelto deja de soldar. El 4 tiempos normal, que presiono, suelto, el alambre va saliendo automáticamente y cuando quiera parar vuelvo a presionar y se me corta el suministro de alambre. Tengo el 4 tiempos especial, que al momento de utilizar este gatillo tengo presionado y me mantiene una rampa de amperaje alta mientras consigo la estabilidad del charco de soldadura. Al momento que ya tengo esa estabilidad, suelto y el alambre me sigue suministrando normalmente hasta que vuelva a presionar y para el suministro. Modo Spot, que es el modo de punteo, lo cual yo voy a ajustar más adelante con un tiempo en específico para la aplicación exacta de ese punto. Tenemos en la tercera columna los diferentes diámetros de electrodo que me ofrece el equipo y que comercialmente son los más manejados, del cual viene desde el 0.025 hasta el 0.045. Tenemos otro menú que es donde yo manejo el pulsado y las opciones del HyperArc. En la última tabla tenemos lo que son las aleaciones que puedo manejar con este equipo y también los tipos de gases a sugerir por el equipo, por lo menos en el caso del hierro, que me sugiere lo que es un gas mezcla o un gas de protección de CO2. También en la parte de arriba tengo una opción para guardar los trabajos que tengo o los parámetros que voy a fijar para volver a repetir en algún momento alguna aplicación en específico. Yo puedo guardar en esta memoria donde tiene 9 campos para yo poder grabar
los diferentes parámetros al momento de realizar una soldadura que ya haya efectuado mucho antes. Muy bien, vamos a realizar la conexión de accesorios a utilizar en el proceso GMAW o FCAW dependiendo al tipo de electroalambre que vamos a emplear, ya sea autoprotegido, protegido con gas. En este caso tenemos un cilindro de CO2 que es para aplicar en el proceso MICMAC para aceros al carbono o hierro. Tenemos el flujómetro, tenemos la manguera que me va a comunicar del flujómetro al equipo, pinza tierra, pinza masa y antorcha de entrada europea de fácil acceso. Tengamos en cuenta que en la parte trasera del Infinity 250 Pulse está el anfenol respectivo para introducir la manguera, y ya sea con una abrazadera metálica o con algún tipo de accesorio de esos que me pueda afirmar mucho más la conexión y tener seguridad en que no voy a tener fugas. Muy bien, vamos a comenzar con la conexión de acceso del gas al equipo. Entonces tenemos la conexión de la manguera desde el flujómetro e introducimos la manguera al anfenol del equipo. Ya con esto lo afirmamos con una abrazadera metálica, ¿sí? O con un amarre plástico dependiendo al tipo de conexión que tengamos para que no nos genere fuga, ya que si nos genera fuga la calidad de la soldadura va a bajar enormemente, nos pueden quedar discontinuidades como porosidades, faltas de fusión y demás. Ya nos dirigimos a la parte baja en la conexión de accesorios para el equipo. Tenemos el acceso de conexión en la antorcha MIG tipo europea y tenemos los bornes 3550 para introducir el accesorio. Debemos de recordar que este cable es el que me conduce la polaridad a la antorcha, ya sea en positivo o en negativo. De modo que yo, al que conecte este cable, ya sea positivo o ya sea negativo, el proceso semiautomático me va a trabajar a la polaridad de este cable. Tengo la pinza tierra, pinza masa, que cuenta también con su conector 3550 respectivo a los de la máquina. Como vamos a trabajar un proceso MICMAC normal con protección de CO2, vamos a conectar la tierra al negativo. Teniendo en cuenta que vamos a utilizar positivo en la antorcha, vamos a conectar este en el positivo. Tenemos nuestra antorcha y la guía para conectar esto es de una forma muy sencilla. Nos vamos a guiar por el agujero más grande, que es este, y vamos a girar hasta que todos los acoples entren en sus respectivas cavidades. Voy apretando la tuerca de la antorcha sin utilizar ningún tipo de herramienta adicional o algo, porque es de un apriete manual, un apriete suave, ya que si forzamos esta tuerca, la antorcha nos puede quedar atascada por las temperaturas que maneja. Ya generando esta conexión, tengo todo dispuesto para trabajar procesos semiautomáticos en microalambre. En caso de que sea sin protección gaseosa, simplemente se omite la parte del gas y simplemente trabajamos con el alambre autoprotegido. Para ello nos dirigimos a la parte lateral del equipo donde encontramos su compartimento. Allí adentro encontramos el dispositivo de montaje del rollo o carrete de 5 kilos y el sistema de alimentación de rodillos por donde se enhebra ese microalambre y sale por la punta dirigido hacia la antorcha. Para enrolar este carrete o este rollo, quitamos la tapa, insertamos el rollo de alambre de 5 kilos. Tenemos presente que aquí hay un círculo que es una guía que se inserta dentro de esta sobre el dispositivo para que no se me ruede en caso de que se llegue a girar de más por el alado de los rodillos. Insertamos la tuerca de seguridad, dejamos ahí un apriete manual, bajamos la barra tensora, inmediatamente el rodillo de aplastamiento o el de empuje, el que me ayuda a rolar, se levanta, sacamos la punta de alambre, notamos que es una punta doblada que no nos sirve para llevar por las guías, nos valemos de una herramienta para cortar y la llevamos justo a la entrada de esta guaya guía. Al conducirla, encontramos las ranuras del rodillo por los cuales vamos a soportar el alambre para mandarlo por la otra guía. Teniendo presente esta operación, bajamos el rodillo y accionamos la barra tensora. Ajustamos una tensión porque esta es una barra deslizable tipo tornillo que desenroscamos y enroscamos
para darle la medida de tensión necesaria y así poder suministrar el alambre completo. Como última medida, colocamos la tapa en su compartimento y ya nuestro equipo está preparado con su carrete de 5 kilogramos. Vamos a hacer el ejercicio de montaje de rollo de 1 kilogramo en nuestro equipo Infinity 250 Pulse. Vamos a hacer el ejercicio de desmontar y montar. Para desmontar el carrete de 5 kilos o el rollo de alambre, lo primero que vamos a hacer es bajar la barra tensora que ejerce la presión del alambre sobre el rodillo. Lo vamos a devolver con precaución, lo colocamos sobre esta guía para que no se nos vaya a desenredar. Vamos a quitar la tuerca y desmontamos el rollo de 5 kilos. Seguido, vamos a colocar la tuerca por seguridad para que no se nos vaya a perder. Y por medio de una llave nos vamos a valer para bajar esta tuerca, teniendo precaución de que atrás está el resorte y nos puede salir volando. Tenemos una arandela de sujeción, el resorte y la última arandela que me está atrapando el dispositivo de 5 kilos. Desmontamos todo esto y procedemos a tomar el carrete de 1 kilogramo. Tengamos en cuenta el desarrollo del alambre al momento de mandar la guaya, que es el orden en que debe de ir el montaje. Montamos la primera arandela, el resorte. Ese resorte nos ayuda a mantener la presión sobre el rollo para que no se nos vaya a desenrollar también por accidente. Damos un ajuste y miramos el carrete, lo desenhebramos, lo sacamos. Tengamos en cuenta el desarrollo de viaje o el riel que debe tener el alambre para mantenerse bien enhebrado. Nos valemos de una herramienta para cortar y procedemos a introducirlo dentro de la guía metálica. Introducido sobre la guía, lo metemos sobre el riel del rodillo de arrastre y procedemos a meterlo en la otra guaya guía. Al tenerlo ya enhebrado en las dos guías, lo que hacemos es bajar el rodillo de apriete, aplicar la tensión con la barra y atornillamos dependiendo a la necesidad que tengamos en nuestro proceso de soldadura. Por último, cerramos nuestro compartimento y queda nuestro rollo asegurado contra cualquier tipo de humedad o corrosión que pueda caer. Vamos a comenzar con este símbolo que me encierra a los procesos semiautomáticos. Tengo la función de voltaje constante y la función de pulsado, pero vamos a pararnos o a parquear el menú en la parte de voltaje constante. Seguido a esto, tenemos una columna de pulsado en la antorcha, que ya sea el 2T, 4 tiempos normal, 4T, donde me funcionan 2 rampas. Tengo función de spot. En este menú se nos abren 3 diámetros diferentes de electrodos que me ayudan a programar la máquina y a tener una mejor aplicación de mucha mejor calidad. También tengo la programación del material a soldar que puedo hacer en mi equipo: aluminio al silicio, aluminio al manganeso, stainless steel, que es el mismo acero inoxidable, y aplicaciones en hierro con gas de protección Agamix o mezclas, y también protección gaseosa de CO2 normal. Como funciones especiales, en esta M me ofrece ciertas variables de HyperArc que me ayudan a mantener mucho mejor la calidad de mi soldadura y a programar ciertos parámetros que voy a explicar a continuación, ya que tenemos la inductancia, que es un balance que le puedo hacer a mi arco eléctrico para que mi charco de soldadura sea mucho más estable. Puedo ir desde el negativo hasta el 10 positivo. Tengo también una variable de running de 0 a 10. Esta variable es una salida rápida de alambre que al momento de tocar el metal base o al metal a soldar, no se queda totalmente corto y me puede quemar la punta de contacto, sino que simplemente sigue saliendo en running, sigue saliendo el alambre, una salida muy rápida por un comienzo muy breve para
ayudarme a establecer mi arco eléctrico al momento de iniciar la soldadura. Tengo el hot start, que por ser un proceso semiautomático no aplicaría esta variable, entonces la dejamos en 0. Tengo un pregas. Este pregas a mí me ayuda a manejar una pequeña salida de vector mientras inicio el arco eléctrico. Quiere decir que tan pronto yo pulso el gatillo en la antorcha, me va a salir el tiempo que yo le ajuste en esta parte de pregas y empiezo a soldar. Tengo el postgas, que es la purga de gas que me sale después de haber terminado mi cordón de soldadura. Igualmente va ajustado en tiempo, el postgas va ajustado en tiempo y este tiempo es el que va a salir el gas cuando yo termine mi aplicación. Tengo el bomb bulk time, que esta es una variable que me ayuda a evitar la discontinuidad de ojo de pescado o de malas terminaciones en los cordones de soldadura. Una pequeña porción de alambre sale al momento de terminar la soldadura para rellenarme ese pequeño pico o esa gotita o ese huequito que me queda en ciertas aplicaciones. Tenemos la Synergic, que es la función automática que me balancea amperaje y voltaje, donde yo la puedo activar o desactivar. Notemos que cuando la desactivo, viene al panel principal y al manipular esta variable que me ya sale en metros por minuto, viene solita, esta no se mueve, porque esta ya me queda totalmente manual. Al momento de aplicar la variable de HyperArc en el modo sinérgico, vamos a notar que esas variables se me van a ajustar automáticamente. Tenemos 99 amperios porque ya en este menú se dan amperios y al momento de que voy aumentando, también me va aumentando el voltaje. Aparte de esa función sinérgica que me automatiza mucho más mi proceso, tengo un ajuste fino de voltaje, el cual yo puedo hacer con la perilla izquierda del panel en esta parte. Notemos que si lo coloco en 0, me va a aparecer 20 amperios, pero si yo me voy al positivo, hacia la derecha, dejémoslo ahí en 3, vamos a notar que sube 23. Entonces es un control de ajuste fino para mejorar la transferencia en nuestra aplicación. De igual manera me puedo ir al parte negativo, donde me va a disminuir también el voltaje de trabajo. Dejo en panel -3 y me aparece 17. De igual manera, el modo sinérgico me automatiza para mejorar mi aplicación en soldadura. Algo a destacar en nuestro equipo Infinity 250 Pulse es este modo de gatillo en antorcha 4T especial. Es un modo de tiempo donde yo puedo controlar 3 corrientes. Una corriente de inicio diferente a la de trabajo, la segunda corriente que es la de trabajo, que es la que tengo en este panel, y la tercera corriente que puede ser alta o menor dependiendo a nuestra necesidad al tiempo de terminar nuestra aplicación. Todo esto lo logramos. En la primera presión tenemos corriente 1, soltamos, nos queda la corriente de trabajo que es esta, y al momento de terminar mantengo presionado y me trabaja la corriente 2, vuelvo y suelto y termina la transferencia del alambre. Controlamos estos parámetros en la parte M. Tengo la corriente 1 que puede ir hasta 200 amperios desde 30 amperios. Es la primera corriente que yo voy a sacar cuando presiono el gatillo y lo mantengo en primera aplicación. Cuando suelto, me queda trabajando a 167 amperios la aplicación que tengo en el panel y pongo la terminación de corriente 2, ahí tiene 80, vamos a colocar 85 amperios para que cuando vaya terminando pulse, me funciona 85 amperios y termino de aplicar mi soldadura. Ese es el modo de transferencia en 4T especial. Teniendo así esta transferencia especial, podemos controlar
materiales donde necesitamos unos inicios fuertes o bajos en amperaje y en sus terminaciones también poder controlar esa temperatura. Se identifica con esta onda semicuadrada donde me está indicando que la aplicación de mi Infinity 250 Pulse va a llevar dos corrientes de alternancia, las cuales puedo ajustar en el menú de acá. Consiste en tener dos corrientes, una de trabajo, otra menor, donde yo las puedo alternar mediante un porcentaje de ciclo útil. Este porcentaje me permite que predomine más la corriente de trabajo sobre la otra y poder manejar mucho mejor la dilatación de calor en los materiales, o si son materiales base especiales como el aluminio o el acero inoxidable. También puedo controlar esta velocidad de frecuencia en el pulsado con la frecuencia que me trae el menú del equipo, que es la velocidad a la que yo voy a poner a alternar estas dos corrientes. Ya después de haber ajustado el pulsado o el modo pulse, tenemos el ajuste en tiempos de gatillo, 2T, 4T, 4T especial, y se mantienen en esos tres variantes. Pasamos a la siguiente columna, donde me ofrece dos diámetros a trabajar, el punto 35 y el punto 040. Estos son diámetros muy comerciales que se manejan muy constantemente en el ramo de la soldadura. También nos ofrece en esta parte los materiales que tengo disponibles para soldar en este programa de pulsado. Tenemos que me ofrece aluminio al silicio, aluminio al manganeso, stainless steel, que es el acero inoxidable, y el hierro o acero al carbón, con protección de mezcla. Adentrándonos en el menú de pulsado, donde dice DP y M, que son las variables del pulsado, de las corrientes, y el AM, que son las variables de HyperArc adicionales que me ofrece el equipo para controlar mi arco eléctrico. Cuando introducimos ahí en DP, es la función del pulsado que podemos activar o desactivar dependiendo a nuestra necesidad. Vamos a dejarlo activado para poder contemplar todo lo que me ofrece el panel del pulsado. En el panel de pulsado tengo esta variable que se llama IBS, que es la corriente a la que yo voy a poner a alternar mi aplicación. Recordemos que son dos corrientes, la de trabajo y la del pulsado. Cuando llego al panel de la máquina, voy a ajustarlo en 110. Y cuando llego al IBS, lo voy a tener en 80 o 85 amperios, dependiendo de la aplicación, que esta es la corriente donde me va a alternar ese pulsado. Pasando a la siguiente, tenemos la frecuencia, que es la velocidad a la que me van a rotar estos dos amperajes. Podemos arrancar desde frecuencia 0 hasta frecuencia 5. Seguimos con el ciclo útil, que es el porcentaje que predomina entre las corrientes al momento de la aplicación. En el ciclo útil, el cual está disponible desde el 80% y lo puedo arrancar desde el 10%. Esto, para el momento de mi aplicación, poner a predominar por más tiempo, ya sea la corriente mayor o la corriente menor, en tanto al tipo de material que estemos soldando o al tipo de transferencia que vayamos a realizar. Continuando, tenemos el spot, pero pues solo lo habilitamos cuando tenemos el pulsado en spot, y lo que hacemos es ajustar el tiempo en segundos para que nos salga alambre durante ese punto de soldadura. Muy bien, tenemos la configuración del pulsado y todas las variables que nos ofrece tanto en HyperArc como en esa aplicación especial de alternancia entre corrientes. En el proceso de soldadura modo pulsado tenemos también la disponibilidad del 4 tiempos especial, pero este es totalmente independiente porque su condición de sinérgico en el pulsado desaparece. Tengamos presente que este modo de 4T especial son dos corrientes que se manejan a iniciar y a terminar el arco eléctrico, pero independientemente del amperaje de trabajo que tengo ajustado en el panel principal. Tenemos así
que al ser dos corrientes diferentes necesitan también un ajuste de voltaje para sincronizar el modo de transferencia en esas dos corrientes iniciales. Esto lo podemos ajustar en esta parte de la M, donde tenemos voltaje 1, que me queda en 5 positivo o en 5 negativo. Son ajustes muy finos para ajustar el tipo de transferencia con el que deseo iniciar mi soldadura, ya sea un cortocircuito, un globular o algo semejante a un arco spray. Tengo la corriente 1 que va acompañada del voltaje 1, porque esta es la potencia, bueno, la corriente que voy a manejar al iniciar mi aplicación. Tenemos también el voltaje 2, que es el voltaje fino al momento de terminar mi aplicación de 5 negativo a 5 positivo. Podemos coordinar ese tipo de transferencia con la velocidad de alambre o la corriente que nos muestra en I2. Muy bien, pasamos a la inductancia, que es una variable de estabilidad del arco eléctrico, el running, el hot start, el pregas, que se gradúa en segundos, y el postgas. Boom back time, que es la pequeña salida adicional que tiene el alambre cuando terminamos el arco eléctrico o nuestra soldadura. Modo spot, para graduar el tiempo de punto cuando estamos en transferencia spot. Pero recuerden, amigos, esta transferencia 4T especial solo la voy a manejar al iniciar y al terminar. Es una ayuda adicional del Infinity 250 Pulse que pueden tener muy de la mano con su trabajo diario. Para trabajar el proceso de electrodo manual revestido, nos vamos a dirigir al último punto en nuestra columna de procesos. Tenemos el control de la perilla para ajustar el amperaje, pero adicional a esto tenemos las condiciones de HyperArc que me ayudan a mejorar mucho más mi aplicación en la soldadura. Tenemos el DIG, que se llama excavado, también conocido como fuerza de arco, que me mantiene la corriente estable mientras yo voy soldando. Tenemos el Hot Start, un inicio en caliente que me ayuda a facilitar el encendido de los electrodos. Tenemos el BRD, protección al operario contra ambientes húmedos. También tenemos el anti-stick, que podemos activar o desactivar. El anti-stick concierne en que cuando se me pega el electrodo a la pieza, solo lo hace por unos segundos. Se siente cuando deja de transferir corriente, porque para una pequeña vibración que se genera en la pinza portaelectrodo, y en ese momento el anti-stick empieza a funcionar. Yo puedo despegar mi electrodo sin tener ningún choque eléctrico, ni puntada en el material, ni nada adicional. Esta es la configuración más sencilla para el proceso de electrodo manual revestido. Contamos con el proceso GTAW. Hay que recordar que para esto yo necesito unos accesorios adicionales. El cilindro de gas protector, siendo argón para el proceso TIC, su respectivo flujómetro, su antorcha TIC, que en este ejercicio vamos a utilizar de dos tipos. Tenemos la pinza portaelectrodos y la pinza masa. Vale, pues la conexión de este accesorio es muy sencillo. Tenemos una antorcha comercial, la cual tiene este acople. Por este acople nosotros vamos a pasar la corriente para generar el arco eléctrico en la antorcha. También tiene una comunicación en la manguera que me llega hasta el flujómetro para el transporte de gas de forma directa. Vamos a comenzar con esta antorcha. Primero sacamos esta manguera, la comunicamos directamente al flujómetro y nos valemos de la herramienta respectiva para generar los apretes necesarios. Tengo el acople por donde voy a pasar corriente y ahora vamos a dirigirnos a las conexiones de borne, donde tenemos la pinza portaelectrodos, que está siendo el proceso GTAW debe ir en negativo. Tenemos acá el símbolo de negativo, conectamos al dispositivo que les comentaba anteriormente, vamos a comunicar la corriente. De esta manera, con esta conexión, al momento de generar
el toque del tungsteno en la pieza generó el arco eléctrico. Hay que recordar que el encendido que nos brinda el Infinity 250 es por Lift Arc, que es donde debo tocar el tungsteno con la pieza, levantar y me genera una rampa de ascenso en amperaje hasta llegar al amperaje de trabajo. Conectando la tierra, nos dirigimos al borne positivo y ya nos quedan nuestros accesorios debidamente conectados para emplear el proceso GTAW. También encontramos otro tipo de antorcha que es con conector DINSE, algo más sencilla de conectar. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar los accesorios, porque ya aquí la pinza portaelectrodo me queda anulada, ya que la antorcha tiene su propio conector DINSE. Entonces la dejamos acá, traemos la antorcha, conector DINSE 3550 respectivo al del equipo Infinity, insertamos, giramos y aseguramos. En este caso la antorcha trae una conexión de manguera algo corta, para lo cual vamos a necesitar ciertos acoples y una manguera adicional para que me conecte al suministro de gas. Bien pueda ser una manguera adicional donde centramos el suministro y llegamos al acople de la antorcha. Hacemos esta unión entre manguera y la manguera de la antorcha para generar el proceso GTAW. También el encendido, siendo esta antorcha, es en Lift TIG. Para configurar el proceso de GTAW o TIG, nos dirigimos a la parte de las columnas o en la columna en donde se ubican los procesos de soldadura y nos vamos a ubicar ahí en esa tercera de arriba para abajo, donde se nota el dibujito de una antorcha que es mi indicadora de proceso GTAW o TIG. Podemos notar que el resto de columnas están deshabilitadas, no hay bombillos indicadores, porque es un proceso muy sencillo por encendido Lift Arc, donde debemos de recordar que la antorcha TIG debe estar conectada a la polaridad negativa y la masa en el positivo. Podemos controlar el amperaje girando la perilla y teniendo nuestros accesorios debidamente conectados. El equipo multiproceso Infinity 250 tiene un bloque de memoria para almacenar los procesos y parámetros que ya ha trabajado en algún momento y que de pronto en alguna otra presentación o en alguna otra pieza o en alguna otra aplicación tenemos que usar los mismos parámetros. Podemos apoyarnos en este bloque donde dice memoria para salvar el programa y los parámetros y volverlos a cargar en el momento que lo necesitemos. ¿Cómo lo vamos a grabar y cómo lo vamos a cargar? De una forma muy sencilla. Tenemos en el bloque de memoria unos canales, son 9 en total, los cuales yo puedo sobreescribir. Quiere decir que en tal caso de que yo tenga todos mis bloques llenos y tenga una nueva memoria o un nuevo proceso el cual no está en ninguno de mis 9 canales, yo puedo volver a grabar sobre cualquier canal y ese programa me volverá a cargar en la necesidad que tenga. Vamos a primero establecer los parámetros de un proceso que querramos trabajar. En este caso vamos a trabajar un proceso MIG en voltaje constante normal con transferencia de 2T y vamos a trabajarlo en un diámetro de alambre 0.35. Esto lo vamos a trabajar para un acero al carbono o un hierro con protección gaseosa de CO2 normal. Vamos a proceder a guardar el programa. Entro, el bloque de arriba es para cargar el programa y el bloque de abajo es para grabarlo o salvarlo. Me mantengo ahí, escojo mi canal de preferencia, el que quiera, vamos a escoger el 3, mantengo presionado este botón y al momento que me desaparezca, ahí ya me quedó grabado mi programa. Vamos a comprobarlo. Voy a cambiar mi proceso, voy a estar ahí en GTW y voy a ajustar 150 amperios. Ahora recuerdo la aplicación que hice anteriormente con los parámetros del proceso semiautomático en MIG y voy a cargar ese programa del slot 3. Nos dirigimos
a memoria el canal, dijimos que habíamos grabado en el 3, lo ubicamos, esperamos en pantalla y nos vuelve a salir el proceso que ya habíamos guardado anteriormente. Proceso de voltaje constante con modo de gatillo en 2 tiempos, alambre 0.35 en una aplicación de acero al carbono con protección gaseosa de CO2. Recuerden que, como les comentaba, se puede sobreescribir. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hago es ajustar mis parámetros. Voy a colocar un proceso de electrodo manual revestido en un electrodo donde voy a aplicar 130 amperios y voy a sobreescribir en el bloque número 3 que había grabado anteriormente. Esto lo hago del mismo proceder. Entro al bloque de memoria, abajo, para salvar o guardar proceso, voy a sobreescribirlo sobre el bloque 3, mantengo presionado y listo. Ahí ya me quedó guardado. Vamos a comprobarlo. Vamos a colocar un proceso, digamos ese, un pulsado, y voy a cargar el bloque 3 en el proceso de electrodo manual revestido que ya había guardado. Procedo al bloque memoria, en la parte de arriba, esta parte de acá es el channel o canal, y escojo el número 3, que era donde había sobrescrito o vuelto a guardar. Dejo de la pantalla y contemplemos que nos queda el proceso de electrodo manual revestido a los 130 amperios que habíamos ajustado anteriormente.